Maquiavelo entendía que la naturaleza humana es paradójica. Las personas desean lo que no pueden tener. Lo prohibido atrae, lo lejano fascina, lo escaso se vuelve tesoro. Si quieres que te persigan, no muestres hambre, no te arrastres, no muestres necesidad. Al contrario, constrúyete como un premio raro, como un diamante difícil de alcanzar. Quien quiera algo de ti tendrá que esforzarse, y cuanto más difícil lo hagas, más valor te darán. El secreto es este: la escasez genera poder. Una persona que se entrega entera de inmediato se vuelve barata, prescindible. Pero quien se reserva, quien se guarda un secreto, quien nunca revela todo lo que piensa o siente, se convierte en un enigma. Y el enigma siempre atrae. El misterio es un imán mucho más poderoso que la sinceridad desnuda. Piénsalo en tus relaciones. Aquel que siempre está disponible, aquel que siempre responde al instante, aquel que nunca pone límites, se convierte en una sombra. Nadie lo busca porque siempre está allí. Pero aquel que se ausenta, aquel que deja esperando, aquel que no se entrega al 100, provoca intriga, despierta la obsesión. En el amor, en la amistad, en el poder político, el principio es el mismo: ser inalcanzable es ser deseado. Maquiavelo sabía que la gente seguía más por emociones que por razones. Y la emoción más poderosa que puedes provocar en otros es el deseo mezclado con frustración. Esa mezcla enloquece. Cuanto más te niegas, más te desean. Cuanto más te resistes, más te buscan. Es como un fuego que crece porque no puede apagarse fácilmente. Pero cuidado, no se trata solo de ignorar, se trata de construir una imagen. Tienes que parecer autosuficiente, seguro, independiente. El que no necesita nada, atrae todo. El que no suplica, recibe. El que no corre detrás, es seguido. No es magia, es psicología aplicada al poder. Imagina al rey en su trono. No corre tras los súbditos, son los súbditos quienes corren hacia él. No es porque sea más fuerte, sino porque es más lejano, más inaccesible. Esa distancia lo eleva. Esa inaccesibilidad lo convierte en figura de deseo y de respeto. Tú puedes crear lo mismo en tu vida, convertirte en el trono al que todos quieren llegar, pero al que pocos pueden acceder. Aquí comienza el arte de ser inalcanzable. Y si aprendes a dominarlo, descubrirás que no necesitarás perseguir nada ni a nadie. Serán los demás quienes gasten su energía en perseguirte a ti. Ser inalcanzable no significa ser arrogante sin más. Significa dominar el arte de la distancia calculada. La mayoría de las personas creen que para ser queridas, respetadas o deseadas deben entregarlo todo, mostrarse disponibles, dar más de lo que reciben. Pero ese es el error fatal que las vuelve invisibles. Quien siempre está ahí pierde su valor. El ser humano no aprecia lo que tiene en abundancia, aprecia lo que es raro, lo que cuesta, lo que no puede tocar fácilmente. Maquiavelo lo entendió. El poder no se basa en gritar más fuerte, sino en hacer que otros deseen tu presencia, tu atención, tu aprobación. Y eso solo se logra con el misterio de la escasez. Piensa en el amor. Una persona que se entrega toda desde el primer día pierde atractivo rápidamente. No porque no sea valiosa, sino porque la mente humana funciona como un cazador, necesita la persecución, la conquista, el reto. Cuando no hay reto, el deseo muere. Pero si aprendes a retener una parte de ti, a no mostrarlo todo, a no estar siempre disponible, entonces tu sola ausencia se convierte en un gancho que los arrastra hacia ti. La táctica es simple pero poderosa: no respondas de inmediato, no estés siempre ahí, no compartas todos tus pensamientos. Si alguien siente que ya sabe todo de ti, perderá interés. Pero si siempre percibe que hay una parte de ti oculta, inaccesible, entonces jamás dejará de buscar. Lo mismo ocurre en la política y el liderazgo. Un jefe que se mezcla demasiado con todos, que muestra sus debilidades, que se expone sin control, se convierte en alguien común. Pero aquel que mantiene distancia, que selecciona a quien da acceso, que aparece solo en momentos estratégicos, es visto como alguien superior, casi intocable. Y mientras más intocable seas, más te respetarán. Lo inalcanzable se alimenta de 3 elementos: el silencio, la ausencia y la rareza. El silencio crea misterio. Cuando no dices todo, obligas a los demás a imaginar, y lo que la mente imagina suele ser más poderoso que lo que realmente eres. La ausencia genera deseo. Si no siempre estás presente, tu valor crece. La gente empieza a notar tu falta y a obsesionarse con tu regreso. La rareza te vuelve tesoro. Aquello que no se encuentra fácilmente se convierte en objeto de codicia. Así ocurre con los diamantes, así ocurre con las personas. Sé calculador con tu energía.
No regales tu tiempo como si fuera arena que sobra en el desierto. Haz que tus momentos valgan, que tu compañía se sienta como un privilegio. Quien esté contigo debe sentir que obtuvo algo que pocos pueden tener. Esa sensación es la que construye la persecución, la búsqueda constante, la dependencia. Maquiavelo advertía, no te muestres como necesitado, porque el necesitado siempre queda en manos del que posee. Si eres tú el que desea demasiado, eres tú el que será manipulado. Pero si logras que los demás deseen lo que tú das, si logras que ellos sientan que no pueden alcanzarte fácilmente, entonces se convierten en prisioneros de tu influencia. Lo interesante es que esto no solo funciona con las personas. Funciona con las ideas, con los sueños, con las metas. Lo que parece fácil de alcanzar, se desprecia. Lo que parece imposible, se idolatra. Los líderes, los visionarios, los grandes estrategas siempre han cultivado una imagen de inaccesibilidad. No muestran todo, no entregan todo, no revelan todo. Y esa opacidad es la que crea devoción. Aprender a ser inalcanzable es, en el fondo, aprender a manejar la psicología del deseo humano. No te desesperes por ser entendido, no te obsesiones con ser aceptado. Haz lo contrario, deja que no todos te comprendan, que no todos te alcancen, que no todos te tengan cerca. Esa escasez hará que tu valor se multiplique en sus mentes. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes son los más perseguidos? ¿Quiénes provocan más atención? No son los que suplican amor o reconocimiento. Son los que parecen necesitar menos, los que siempre dejan una duda, los que nunca están por completo disponibles. Ese es el camino que Maquiavelo señalaba, convertirte en el objeto de deseo, no en el que persigue desesperado. Y aquí viene la verdad más dura. Si quieres que todos te persigan, debes estar dispuesto a que muchos te odien. Porque la inaccesibilidad genera obsesión, pero también resentimiento. Algunos se sentirán fascinados por ti, otros frustrados, otros incluso intentarán destruirte. Eso es inevitable. Pero recuerda, el amor y el odio nacen del mismo lugar. Lo único que nunca debes provocar es indiferencia. Ser inalcanzable significa que nunca pasarás desapercibido. Te amarán o te odiarán, pero jamás podrán ignorarte. Y en el juego del poder, ser imposible de ignorar es la verdadera victoria. En la historia del poder, los nombres que perduran no son los que se regalaron a todos, sino los que supieron envolverse en un aura de misterio, inaccesibilidad y rareza. Piénsalo, ¿quiénes son los que han dejado huella? ¿Los que se mostraron siempre disponibles, o los que se mostraron como enigmas que nadie podía descifrar por completo? Uno de los ejemplos más claros fue Julio César. No conquistó Roma solo por sus batallas, sino porque cultivó una imagen casi divina, una figura que no se mezclaba con cualquiera. No estaba en todas partes, no era un hombre común, sino un líder que solo aparecía en los momentos decisivos, envolviendo sus actos en rumores y secretos. Su inaccesibilidad lo elevó por encima del resto, hasta el punto en que los hombres lo obedecían y las mujeres lo idealizaban como alguien imposible de alcanzar. Otro ejemplo es Napoleón Bonaparte. Aunque era un estratega brillante en el campo de batalla, su mayor triunfo estaba en cómo controlaba su presencia. Napoleón sabía cuándo mostrarse y cuándo desaparecer, cuándo dar un gesto y cuándo negar su atención. Convertía su figura en un símbolo inalcanzable, alguien que no se entregaba fácilmente, ni siquiera a sus generales más cercanos. Esa distancia calculada lo hacía parecer más grande que la vida misma. Si avanzamos a los tiempos modernos, pensemos en figuras como Steve Jobs. No era un político, pero comprendía el poder de la inaccesibilidad. Jobs no revelaba todo, no estaba en todas las reuniones, no mostraba cada detalle. Al contrario, aparecía en el momento justo, con un producto que parecía imposible, casi mágico. La gente lo perseguía porque siempre parecía tener algo más, algo oculto que todavía no mostraba. El misterio era parte de su poder. Y si hablamos de seducción, no podemos ignorar el magnetismo de figuras como Marilyn Monroe. Muchos creen que fue el exceso de sensualidad lo que la volvió un ícono. Pero lo que en realidad la hizo inolvidable fue su inaccesibilidad disfrazada. Mostraba una cara pública llena de coquetería, pero guardaba siempre una parte de sí misma que nadie conocía. Esa parte secreta es lo que alimentó la obsesión, lo que hizo que multitudes se sintieran atraídas sin jamás tenerla de verdad. En el terreno del poder político, Vladimir Putin es otro ejemplo. No importa lo que pienses de él, lo cierto es que ha sabido construir una figura inalcanzable. Jamás muestra vulnerabilidad, jamás está completamente accesible, siempre existe una sombra de duda sobre lo que piensa realmente. Y esa duda, ese silencio, es lo que lo convierte en alguien que la gente no puede dejar de observar.
Sus opositores lo odian, sus seguidores lo adoran, pero nadie puede ignorarlo. Esto nos lleva a una verdad maquiavélica: lo inalcanzable es un arma psicológica que provoca deseo y miedo al mismo tiempo. Quien domina este arte se convierte en un imán de obsesiones. Ahora pensemos en el terreno personal, en la vida diaria. ¿Por qué ciertas personas se convierten en adicciones emocionales? No son necesariamente las más bellas ni las más ricas. Son aquellas que saben retirarse a tiempo, que nunca muestran todo, que siempre dejan al otro esperando algo más. La mente humana se engancha en lo incompleto, en lo que falta, en lo que todavía no se alcanza. Esa es la base de la obsesión. Maquiavelo habría dicho: muestra lo suficiente para seducir, pero nunca lo suficiente para saciar. Ese es el secreto. Si das todo de golpe, matas el deseo. Si das migajas calculadas, haces que el otro persiga sin descanso. El mundo moderno lo confirma. Mira las redes sociales. Los influencers que más impacto generan no son los que lo muestran absolutamente todo, sino los que guardan una parte de sí mismos. Los que se vuelven un misterio. Esa falta de acceso total es lo que provoca que la audiencia los persiga, que quiera más, que los convierta en ídolos. Ser inalcanzable no significa ser frío de manera absoluta. Significa jugar con la ilusión, con el deseo, con la escasez. Significa que das un poco, y luego te retiras. Te muestras, y luego desapareces. Das una respuesta, pero nunca todas. Y esa incompletitud es la gasolina de la persecución. Mira cómo funcionan las relaciones de poder. El líder que habla poco, pero cada palabra que dice se convierte en ley. El amante que aparece y desaparece, generando un ciclo de deseo y frustración. El artista que deja obras inconclusas, despertando especulaciones eternas. El secreto está en comprender que la mente humana odia lo fácil y se obsesiona con lo difícil. Nadie corre detrás de lo que ya tiene asegurado. Todos corren detrás de lo que parece imposible. Maquiavelo lo sabía, y lo aplicaba en todo, en la diplomacia, en la guerra, en el juego de la corte. Sé inalcanzable, y todos te perseguirán más, porque el verdadero poder no se trata de tener, sino de ser deseado constantemente. El arte maquiavélico de ser inalcanzable no se queda en teoría. Es un arma práctica, fría, calculadora. Es la llave para moldear la mente de los demás y transformarla en una jaula invisible donde tú eres el centro. La regla es simple: si quieres que alguien te persiga, debes aprender a controlar la dosis de ti mismo que le das. Ni demasiado, ni muy poco. Exactamente lo suficiente para mantenerlos hambrientos, pero nunca saciados. Piénsalo como un veneno lento. Una gota no mata, pero obliga al cuerpo a pedir más. Una presencia constante y absoluta aburre, satura, desgasta. Pero una ausencia estratégica despierta ansiedad, deseo, obsesión. 1. La técnica del silencio calculado. No respondas de inmediato. No contestes cada mensaje. No te precipites a llenar los vacíos. El silencio provoca algo que aterra a las personas: el vacío de la incertidumbre. La mente odia lo desconocido. Cuando callas, obligas al otro a interpretar, a imaginar, a especular. Y cada interpretación aumenta tu valor. Si hablas de más, te desgastas; si hablas de menos, te multiplicas. El que sabe callar se convierte en misterio. Y el misterio es siempre más atractivo que la transparencia absoluta. 2. La técnica de la retirada estratégica. Acércate lo suficiente para crear conexión, y luego desaparece. Haz sentir tu calor, tu presencia, tu atención, pero luego quítalo todo sin aviso. La mente se queda atada al recuerdo, al eco de lo que sintió, y busca desesperadamente recuperarlo. Este vaivén es devastador: primero das placer, luego lo niegas. Así es como se construye la adicción emocional. Igual que una droga, lo que atrapa no es la dosis, sino la espera entre una y otra. 3. La técnica de la escasez emocional. No regales tu afecto a cualquiera. Haz que cada gesto, cada palabra, cada mirada parezca rara, valiosa, difícil de conseguir. Si todos pueden tenerte, pierdes valor. Si pocos pueden alcanzarte, te vuelves objeto de obsesión. Los humanos siempre codician lo que no está al alcance de todos. Quien sabe restringirse, se convierte en joya. Quien se regala, se convierte en moneda común. 4. La técnica del espejo roto. Muestra interés y desapego al mismo tiempo. Haz que la otra persona nunca sepa del todo dónde está parada contigo. Un día bríndale atención, otro día muéstrate distante. Esa contradicción genera confusión, y la confusión es la semilla de la dependencia.
La mente que no entiende, busca más. Y en esa búsqueda, tú te conviertes en el centro de su universo. 5. La técnica de la promesa incompleta. Nunca des todo. Habla de futuros posibles, de cosas que podrían pasar, de caminos que quizá recorran juntos. Pero no confirmes nada. La promesa incompleta es un lazo invisible que mantiene a la persona atrapada en la espera. El quizás es más poderoso que el sí. Porque el sí sacia, pero el quizás mantiene vivo el hambre. 6. La técnica de la comparación invisible. Haz que otros deseen lo que tienes, pero no lo obtengan. Provoca competencia silenciosa. Haz que sientan que deben ganarse tu atención, tu afecto, tu aprobación. La competencia alimenta la obsesión, porque nadie quiere ser el que queda fuera. Maquiavelo entendía que el valor de algo aumenta cuando otros lo codician. Si logras que tu atención parezca un premio por el que varios compiten, tu poder se multiplica. 7. La técnica del misterio permanente. Nunca reveles todo de ti. Guarda secretos, oculta detalles, deja siempre una sombra que los demás no puedan descifrar. La transparencia absoluta mata el deseo. El misterio es lo que hace que alguien regrese una y otra vez, buscando descubrir lo que aún no sabe. El misterio es un juego que nunca termina, porque nunca se revela por completo. Estas técnicas no son simples juegos de seducción, son mecanismos de control psicológico. Funcionan en las relaciones amorosas, en las amistades, en el poder político, incluso en el trabajo. Porque en todos los ámbitos, la gente persigue lo que le resulta escaso, ambiguo, misterioso. Maquiavelo habría dicho, no te conviertas en esclavo de tu presencia. Aprende a desaparecer, y tu sombra será más fuerte que tu cuerpo. El poder de lo inalcanzable no está en lo que haces, sino en lo que niegas, en lo que retiras, en lo que ocultas. Si quieres que alguien piense en ti constantemente, dale migajas. Nunca un banquete. El banquete sacia, la migaja obsesiona. La mente humana funciona como un perro hambriento. Si lo alimentas demasiado, se duerme. Si lo alimentas apenas, te seguirá hasta el fin del mundo. Mira cómo opera esto en las relaciones amorosas. Una persona que da todo de inmediato, que se abre por completo, que está siempre disponible, pierde atractivo. El otro la da por sentada. Pero quien se guarda, quien da poco, quien deja preguntas sin responder, provoca una tensión insoportable. Y esa tensión es la que se convierte en adicción. En política ocurre igual. El líder que aparece a cada momento, que habla de todo, se desgasta. El líder que se muestra solo en momentos clave, que nunca se expone del todo, que guarda silencios estratégicos, se vuelve figura de culto. En la vida social, ser inalcanzable no es aislarse, es elegir cuándo y cómo mostrarte. Es aprender que tu valor aumenta cuando los demás sienten que tu tiempo, tu atención y tu afecto son difíciles de conseguir. El verdadero maquiavelismo está en controlar el deseo de los demás. No en darles lo que quieren, sino en negarles lo suficiente para que nunca dejen de quererlo. Esa es la jaula invisible. No de barrotes de hierro, sino de pensamientos, ansiedad y obsesión. Cuando dominas este arte, ya no eres tú quien persigue nada. Son los demás quienes se desgastan persiguiéndote a ti. Tú te conviertes en el imán, en el enigma, en el objeto de deseo. Y ellos, en cazadores atrapados en su propia necesidad. Convertirse en inalcanzable no es un juego pasajero. Es un estilo de vida, una identidad, una estrategia continua que transforma tu manera de moverte en el mundo. Porque lo inalcanzable no es un acto aislado, es un aura, una atmósfera que te rodea y que obliga a los demás a mirarte como alguien que nunca podrán poseer por completo. El error de muchos es pensar que pueden fingir esto solo en ciertos momentos. Pero el secreto está en que debes vivirlo, respirarlo, encarnarlo. Debes convertirte en alguien que nunca se da del todo, que nunca revela todas sus cartas, que siempre guarda un rincón secreto. La psicología del imán humano. Maquiavelo entendía que el poder verdadero no está en correr tras nadie, sino en hacer que los demás corran tras ti. Y eso se logra de una forma, cultivando un aura de rareza, de misterio, de independencia. Las personas se obsesionan con lo que no pueden tener. Eso es naturaleza humana, no una teoría. Lo prohibido excita. Lo distante atrae. Lo escaso se vuelve sagrado. Si vives bajo esta regla, tu sola presencia se convierte en un imán. Incluso tu ausencia se vuelve ruido en la mente de los otros. ¿Cómo moldear tu vida para ser inalcanzable? Aprende a amar el silencio. No expliques todo, no respondas a todo, no te justifiques. Cada palabra que no digas será imaginada 1000 veces por los demás,
y en esa imaginación crecerá tu poder. Haz de tu tiempo un tesoro. Quien lo da a cualquiera lo convierte en basura. Quien lo protege, lo convierte en oro. Haz que tu atención sea un privilegio, no un regalo. Crea un aura de rareza. No estés en todos lados. No te mezcles demasiado. Aparece en lugares seleccionados, en momentos claves. Que tu presencia siempre sorprenda, siempre impacte, siempre parezca un acontecimiento. Cuida tu imagen como si fuera una obra de arte. Lo inalcanzable no se muestra vulgarmente. Cada gesto, cada detalle debe construir el misterio. Nunca reveles todo de ti, siempre guarda una sombra. Juega con la distancia. Acércate lo suficiente para encender el deseo, y luego retírate. Acércate de nuevo, y vuelve a desaparecer. Esa oscilación constante es lo que mantiene viva la persecución. Nunca te muestres desesperado. El que suplica, pierde. El que persigue, se humilla. El que se retira, se eleva. Aprende a mostrar siempre más frialdad que necesidad. El poder está en necesitar menos de lo que los demás necesitan de ti. Conviértete en un enigma eterno. Si creen que ya te entienden, desapareces. Si creen que ya te tienen, te retiras. Tu esencia debe ser la incompletitud. Que nunca puedan resolverte del todo, porque lo resuelto deja de ser deseado. El sacrificio del inaccesible. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Ser inalcanzable también exige sacrificio. Debes estar dispuesto a renunciar a la comodidad de ser comprendido siempre, a la seguridad de ser aceptado por todos. Ser inalcanzable significa que muchos te odiarán. Te verán frío, distante, extraño. Pero esa es la prueba de que tu estrategia funciona. Nadie odia lo que no percibe como poderoso. Nadie odia lo que no desea en secreto. Maquiavelo lo sabía. El gobernante que quiere ser amado por todos se convierte en esclavo. Pero el gobernante que se hace temido, admirado y perseguido por unos pocos, mantiene el poder sobre todos. Lo mismo ocurre contigo. No busques ser comprendido, busca ser perseguido. No busques simpatía, busca fascinación. El efecto final, la obsesión. Si llevas esta estrategia hasta el final, te darás cuenta de algo aterrador. No necesitarás perseguir nada en tu vida. Serán los demás quienes corran tras ti. Tu ausencia pesará más que la presencia de cualquiera. Tu silencio sonará más fuerte que cualquier palabra. Tu sombra será más grande que la luz de los demás. Ser inalcanzable no es simplemente un truco. Es la manera más pura de dominar sin tener que usar la fuerza. Es control disfrazado de misterio. Es poder disfrazado de rareza. Es manipulación disfrazada de independencia. Y aquí está el núcleo maquiavélico, la frase que encierra todo este secreto. En un mundo donde todos suplican por atención, sé aquel que nunca la necesita. Y entonces, todos te darán la suya. Ese es el arte. Ese es el camino. Ese es el veneno y la cura al mismo tiempo. Sé inalcanzable, y todos te perseguirán más. Cuando llevas demasiado tiempo siendo inalcanzable, ocurre algo extraño. Ya no eres tú quien juega con la mente de los demás, son ellos quienes empiezan a destruirse a sí mismos en su afán de alcanzarte. El misterio es un espejo. En él, los otros proyectan sus deseos, sus miedos, sus fantasías. Cuando nunca te das del todo, te conviertes en pantalla vacía donde cada persona imagina lo que quiere ver. Para algunos serás un héroe, para otros un villano. Para algunos un amor imposible, para otros un enemigo intocable. Pero lo importante es que siempre estarás en sus mentes, siempre en sus pensamientos. El poder verdadero no es mandar, no es gritar, no es imponer. El poder verdadero es vivir dentro de la mente de los otros, ser un fantasma que no pueden ignorar. Y la inaccesibilidad es la llave que abre esa prisión invisible. El sufrimiento del perseguidor. Quien te persigue no sufre por ti, sufre por lo que no puede tener. Se despierta pensando en ti, se duerme imaginando escenarios, se tortura con hipótesis. Cada silencio tuyo es un cuchillo, cada ausencia un veneno. Pero ahí está la magia maquiavélica, ese sufrimiento no los aleja, los ata más fuerte. Porque la mente humana, cuando no consigue algo, en lugar de soltarlo, se obsesiona con obtenerlo. Cuanto más te retiras, más te buscan. Cuanto más los ignoras, más piensan en ti. Cuanto menos das, más lo exigen. Y ese círculo vicioso los encierra sin que tú muevas un solo dedo. El costo de ser un enigma. Pero cuidado, vivir como un misterio tiene un precio. Tendrás menos vínculos fáciles, menos relaciones superficiales. Tu inaccesibilidad levanta muros,
y no todos sabrán cruzarlos. Muchos te odiarán porque nunca pudieron tenerte. Otros te envidiarán porque los haces sentir pequeños. Y algunos se arrastrarán hasta la humillación por una migaja de tu atención. ¿Estás dispuesto a cargar con ese precio? Esa es la verdadera pregunta. Porque la inaccesibilidad otorga poder, pero también soledad. Y en esa soledad radica la fuerza, no necesitar a nadie para que todos te necesiten a ti. La figura del intocable. En todas las épocas existieron personas que encarnaron este arquetipo, el intocable, el inaccesible, el que nadie podía poseer por completo. Los emperadores que no se mezclaban con el pueblo. Los artistas que dejaban más preguntas que respuestas. Los amantes imposibles que marcaban la vida de alguien con un solo encuentro. Ellos no daban todo. No podían comprarse con facilidad. No estaban en todas partes. Y por eso, se volvieron eternos. Convertirlo en tu esencia. Para que esta estrategia se vuelva permanente, debes internalizarla. No es fingir por un rato. No es actuar un papel. Es convertirte en alguien que nunca muestra todas sus cartas, que siempre guarda una parte secreta, que jamás se entrega por completo. Tu inaccesibilidad debe sentirse natural, como parte de tu esencia. No algo forzado, sino algo que los demás detecten sin que lo intentes. Cuando esto ocurre, el mundo comienza a girar diferente a tu alrededor. Los demás hablan de ti, especulan sobre ti, discuten sobre ti, pero nunca pueden decir que te conocen del todo. Te conviertes en mito, en símbolo, en figura que trasciende lo real. El último secreto. Maquiavelo habría sonreído al escucharlo. No es la persecución lo que importa, sino el control que ella genera. Mientras más te persiguen, más se cansan. Mientras más se cansan, más se desgastan. Mientras ellos se desgastan, tú permaneces intacto. Esa es la victoria silenciosa, dominar sin ensuciarte las manos, reinar sin dar órdenes, poseer sin tocar. Porque al final, el poder más absoluto no es obligar, sino lograr que los demás se obliguen a sí mismos a girar en torno a ti. Y esa es la consecuencia final de ser inalcanzable. Nunca corres, nunca suplicas, nunca te rebajas. Eres el imán, el centro, el enigma eterno. Y todos, absolutamente todos, terminan persiguiéndote más. La verdadera paradoja de ser inalcanzable no está en cuánto poder acumulas, sino en cómo logras que otros quieran seguir persiguiéndote incluso cuando ya no tienes nada más que ofrecer. Maquiavelo lo entendía. El líder, el príncipe, el estratega social debe volverse un misterio viviente, un fuego que nunca se apaga, aunque en realidad dentro de sí mismo ya haya alcanzado todo lo que deseaba. Porque la gente no persigue lo que es suyo, persigue lo que teme perder, lo que nunca termina de poseer. La inalcanzabilidad es un arte psicológico, no un simple juego de arrogancia. Se trata de construir la ilusión de que siempre estás más allá, que tu tiempo es más valioso que el de cualquiera, que tu atención es un tesoro que se concede y se retira con la misma facilidad. Quien domina esto no solo genera deseo, también genera dependencia. Los demás comienzan a vivir para tus migajas, para tu mínima validación, para un gesto de tu parte. Tú ya no persigues nada, el mundo te persigue a ti. Piensa en cómo se comporta una sombra, nunca la atrapas, siempre se escapa, siempre se proyecta más lejos. Eso eres tú cuando adoptas esta filosofía. Te vuelves como un horizonte que se aleja cada vez que alguien intenta alcanzarlo. Y mientras más te mueves con calma, sin necesidad de demostrar nada, más se desesperan los demás por alcanzarte. La ansiedad de ellos se convierte en tu poder. Pero aquí hay una advertencia final, porque todo arte puede volverse en contra del artista. Si exageras tu inaccesibilidad, corres el riesgo de que los demás, cansados de perseguir, simplemente renuncien y busquen otro objeto de deseo. El equilibrio es el secreto. Aparecer y desaparecer, ofrecer un poco y luego retirarte, como el vaivén del mar. Lo suficiente para que la esperanza nunca muera, pero jamás tanto como para que alguien te sienta totalmente suyo. Ese es el legado maquiavélico aplicado a la psicología de la atracción y del poder. No ser el que corre, sino el que camina con calma mientras todos corren detrás. No ser el que se muestra, sino el que se esconde estratégicamente. No ser el que se entrega, sino el que otorga lo justo para que la persecución nunca termine. Al final, lo inalcanzable no es una posición social, no es un estatus, no es dinero, no es fama. Es una forma de mente, una disciplina de hierro, jamás mostrar necesidad. Y cuando alguien cree que ya te alcanzó, sorpréndelo alejándote otra vez. El misterio nunca se resuelve. El poder nunca se regala. La atracción nunca se suplica. Y así, mientras todos corren, tú simplemente avanzas.
Ese es el secreto que Maquiavelo jamás escribió en sus páginas, pero que tú ahora conoces. Ser inalcanzable, y hacer que todos te persigan para siempre.